Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí vamos a descubrir cómo la adoración provocó un rompimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 5. Y leemos con un fuerte amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasexón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo ¿qué tuvo Josafat? Encierra la palabra temor ahí, por favor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿Pedir qué? Socorro. Al vecino, al abogado, a la prima, a la mamá, al papá. ¿Quién le pidió socorro? Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Vamos al versículo 13 y dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jeasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿quién? El Espíritu de Dios. Bendito esos profetas que nos alinean en momentos turbios. Benditos los profetas que se levantan con una voz direccional de Dios para calmar la ansiedad y el temor que nos abriga. Y se levantó este profeta Jeasiel y le dijo en el versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y se refirió personal y le dijo: y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Ay, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Mañana descenderás contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros contra ellos. Párate y está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmaye. Salid mañana contra ellos, porque Dios está contigo. El verso 20 dice, para terminar: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oíme Judá y moradores de Jerusalén, cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y había consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gran armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Puede sentarse en esta mañana. Yo decía la semana pasada, mientras ministraba en un congreso que el Señor nos ha permitido hacer durante 2 años consecutivos, y decía la importancia de la revelación de la adoración en aquel que fue creado para eso. Muchos de nosotros entendemos que mi diseño en la tierra es solamente proyectar a Cristo. Aparte de yo predicar a Cristo, mi diseño es adorar y glorificar su nombre en todas las circunstancias de nuestra vida. El problema es que cuando no tenemos la revelación del diseño para qué fuimos creados, podemos ser personas que abortamos el propósito y nos dejamos confundir.
Cuando aquí vemos la historia del rey Josafat, un hombre de Dios, un hombre conectado a Dios con una responsabilidad de dirigir al pueblo. Sin embargo, la amenaza del enemigo había amedrentado la vida de Josafat. La amenaza de Moab y de Amón había hecho que Josafat entrara en pánico, en temor, en inseguridad, y él no tenía claridad en lo que iba a hacer con una multitud detrás, que posiblemente, aunque la Biblia no narra aquí, había presión del liderato, había presión de las familias, había presión de la comunidad. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestro destino? Josafat, estamos emboscados por dos ejércitos poderosos. ¿Qué vamos a hacer? Me puedo imaginar la presión que tenía Josafat de sus alrededores, pero la presión también de que había un ejército al frente y detrás que lo estaba persiguiendo para exterminarlo. Lo único que Josafat tenía en su mano era una dependencia de que Dios saliera a su encuentro. Cada vez que nosotros nos encontramos en una emboscada del enemigo, siempre vendrá una palabra que nos dé el aliento en medio de esa prueba y de ese proceso. Dice la escritura que hubo una actitud en la vida de Josafat que marca la vida y la pauta para poder encontrar respuesta en medio de una situación hostil. Y es que aunque él sabía que no tenía fuerza para enfrentarse contra Moab y Amón, él sabía que había alguien que tenía el poder de poder librarlo de la amenaza del enemigo. Y dice que aunque él tuvo temor, que aunque él se puso el ropaje del temor, que aunque la ropa de la inseguridad él la tenía puesta encima, Dios sabía que si no salía al encuentro de este hombre y le daba una palabra de aliento, este hombre iba a morir por el temor. ¿Cuántas veces el temor, la ansiedad y la inseguridad son los factores principales de que nosotros podamos colapsar? ¿Sabe algo que nos enseñó el Señor? En medio de la pandemia mucha gente murió por el temor y no porque el COVID lo mató. Tenemos un pastor amigo que él nunca le dio COVID y él pensó que COVID lo mató. El pánico lo mató. El temor a la muerte, a la enfermedad, acabó con él. Le dio acceso a la muerte, le dio legalidad. Porque el temor es una puerta legal para que entren espíritus a atacar nuestra vida. Y Dios sabía que si Josafat mantenía su vida arropada por el temor, este hombre podía morir bajo esa opresión de temor. Por eso levantó a un profeta de los hijos de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf, un hombre también conectado. Salmo 73 habla de Asaf. Salmo también 91 habla de Asaf. Pero Asaf era un hombre conectado, un hombre de visión, un hombre de propósito. Pero también un momento el temor arropó la vida de Asaf. Y en el Salmo 73 Asaf dice: yo también en vano me he guardado, en vano yo he consagrado mi vida. Mira cómo están los impíos, prósperos, gordos, bendecidos, tienen vehículos nuevos, tienen casas nuevas, tienen el último iPhone, se pueden dar la buena vida. Y yo que me consagro vivo en procesos, vivo en pruebas, vivo en adversidad. Josafat también venía del temor. Sin embargo, Josafat comprendía que solo había una respuesta para mitigar la condición del alma que él tenía entrando en el santuario, entrando en la presencia. Y de allí sale Jaasiel, el hijo de Josafat, un levita, profeta del Señor. Pero el Espíritu de Dios lo toma porque quizá era el hombre que tenía la mentalidad conectada a Dios. Y se levanta y le dice: escúchame, Israel, escucha, Judá y Jerusalén. Todo el mundo escuche. Pero a Josafat va individual y le dice: ¿y tú, Josafat? ¿Por qué le dice a Josafat? Porque Josafat era el que tenía el temor. Josafat era el que había recibido la noticia negativa de que ya el ejército lo tenía rodeado. Y le dice: yo quiero que tú sepas una cosa, que no temas ni te amedrentes, porque esta guerra no es tuya. Este pleito no es tuyo. Se levantó el león de la tribu de Judá. Se levantó el Shaddai, se levantó el Siquenú, se levantó el Mekadeshkin a defenderte. Josafat, no te amedrentes, no temas. No permita que el pánico te robe el discernimiento de saber que el león ruge a tu favor, que el león ruge a favor de tu casa.
Porque ese es el propósito. Poner pánico para olvidarnos de que hay un león rugiendo alrededor de nosotros. Pero lo que revela esta historia es que todo el ejército de Israel peleó con dos ejércitos poderosos sin un alma. Pelearon contra Amón y Moab. Y usted sabe que ellos son los descendientes del incepto que tuvieron las hijas de Noé. Y era un ejército perverso, poderoso. Sin embargo, Dios le entregó un arma que nadie la puede destruir, ni siquiera el enemigo. Un alma que hasta ahora, cuando se utiliza con la revelación correcta, ponemos en fuga al ejército de las tinieblas. Hubo un arma que Él nos entregó que todavía al sol de hoy, cuando tú y yo la utilizamos con revelación, el enemigo no encuentra cómo meterse en nuestro territorio. Y yo quiero hablar con gente que entienda que hablar en lengua es bueno, pero no espanta a los demonios, porque también ellos la hablan. Poder tener 20, 30 años en el evangelio tampoco, porque él se camufla como luz y también se mete en medio nuestro. Pero hay un alma que no puede ser imitada por las tinieblas. Él no puede imitar la adoración. Él no puede imitar una iglesia que adora, que alaba, que glorifica. Él no puede imitarlo. ¿Y sabe por qué él le aterra que la iglesia conozca esta alma letal? Porque él estuvo ahí. Él conoce el misterio que se desata cuando la iglesia adora, cuando la iglesia se conecta. Porque antes de tú y yo ser llamado a la adoración, él estaba encargado de la misma. Él era que adoraba. Ezequiel 28 dice que él era el ángel de luz, el ángel de la adoración. Él se encargaba de impregnar el reino de los cielos con adoración. Pero su ministerio fue abolido por causa de la corrupción que hubo internamente. Entonces Dios tuvo que reemplazarlo a él y poner al hombre. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 6 que tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Alguien tiene que entender que él va a tratar de cerrar tu boca. Él va a tratar de callarte. Él va a tratar de amedrentarte. Porque si tú adoras, desatas poder. Si tú adoras, desatas gloria. Él va a tratar de callarte. No va a querer que tú adores. Por eso yo digo, amados, y decía el sábado pasado, la adoración nunca se ha tratado de voz, sino de postura. Te lo digo, la adoración nunca se ha tratado de voz. Porque si fuera así, ¿para qué Dios me va a contratar a mí para que le adore eternamente? Yo no canto, yo no tengo voz bonita, yo tengo la voz aguda y soy predicadora. Pero a mí me contrataron para que le adore eternamente. Yo voy a adorar en la eternidad. Entonces, profeta nunca ha sido la voz. El problema nunca ha sido quien canta bonito. El problema es la postura del corazón. El problema es lo que yo tengo en la interioridad. ¿Qué yo tengo dentro de mí? ¿Qué hay en mi corazón? Y eso es lo que él trata de afectar. Y yo decía el sábado pasado, para poder continuar con el mensaje de hoy, que en la Biblia hubieron hombres que adoraron aunque no tuvieron voces, pero sí tenían postura. ¿Por qué tú crees que a Abraham le llamaron profeta y Abraham nunca dijo así dice el Señor? Porque Abraham fue el primero que profetizó la bajada de Isaac del monte Moriah. Y él dijo, yo y el muchacho subiremos, adoraremos, pero volveremos. Él estaba diciendo, aunque me están mandando a matarlo, yo creo que puedo volver con él. Aunque me están mandando a exterminarlo, yo creo que puedo regresar a casa. Se convirtió profeta, pero subió ¿a qué? A adorar. Él no tenía voz, pero sí tenía postura. Jesús tampoco tenía voz, pero sí tuvo postura en el desierto. Satanás, la tercera tentación, le dice, yo te voy a dar todo esto si tú me haces un proscuneo, si tú postrado y me adoras, porque esa es la palabra adoración en hebreo, proscuneo. Si tú postrado me adoras. ¿Por qué le digo póstrate? ¿Por qué le digo haz una actitud interna?
No le interesó la voz, le interesó la postura. Si tú te postras y me adoras, yo te voy a conceder todo lo que tú quieres. Porque Él sabe que cuando la iglesia toma la postura correcta en la adoración, tiene autoridad, tiene poder. Manifiesta, aleluya, lo que Dios le ha entregado. Ahora bien, la adoración se tiene que convertir en nosotros en un estilo de rendición. Porque donde hay adoración involucrada hay sacrificios. Cada vez que adoramos, algo sacrificamos. Por eso dice fruto de labios que confiesen su nombre. La adoración, aleluya, es esa llave que conecta cielo y tierra. La adoración es esa vía, ese canal que hace que yo pueda conocer el misterio que tiene el cielo para la tierra. La adoración, aleluya, es ese misterio que Dios le ha entregado a la iglesia, que se vela, o sea, se quita el velo para usted poder ver más allá de su limitación humana. La adoración es una llave de acceso que me permite penetrar a lugares, a posiciones espirituales que otra cosa no me posiciona. La adoración se convierte, aleluya, en ese maná que nos sustenta en medio de la hambruna, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. La adoración es un sustento. La adoración es un sustento. Ese es el maná de vida. Y te lo puedo decir porque en una ocasión mi esposo y yo estábamos pasando un proceso. Estábamos atravesando una transición acelerada. Estábamos pastoreando la segunda iglesia. Y de repente nos mueven de la congregación fructífera avanzando para dejarnos sentados en la congregación. No abrimos nuestra boca, no dijimos nada. Y una madrugada yo decía, ¿qué está pasando? Yo no entiendo nada, Señor. ¿Cómo es posible que de una situación efectiva tú nos vas a posicionar en una posición de que no sea eficiente y estar estancado? No puede ser posible. El reino no es para atrás, el reino es para adelante. Y ese día, adorando al Señor, había una ventana bien grande en mi sala y de repente entró una brisa y yo percibí que era el Espíritu que había llegado. Y yo escuché esa voz que me dijo: adórame en medio del problema. Adórame en medio de la angustia. Y ese día yo comencé a adorar y puse una adoración de Julio Melgar y comencé a cantar esta adoración que dice: de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da la seguridad. Yo comencé a escuchar la revelación de esta letra y dije: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Y de lo que viene, aunque yo no conozca, aunque yo no sepa lo que está pasando, tú tienes el absoluto control. ¿Sabes qué pasó? Ese día yo sentí como que me inyectaron vitamina. Yo estaba descaída, estaba sin fuerzas espirituales, estaba resintiendo con Dios. No quería buscar a Dios, no quería orar. Estaba buscándolo, pero con queja. Estaba en la presencia, pero con cuestionantes, con preguntas. No iba a la presencia para deleitarme, sino para reclamarle. ¿Cuánto aprendieron de Martita? Iba a la presencia como Marta, a reclamarle el por qué, el por qué, el por qué. Pero cuando la adoración tomó control de mi atmósfera, cuando la adoración tomó control de mi casa, entonces ya yo no me quejaba, yo agradecía. Ya yo no me quejaba, yo daba gracias. Y mi gratitud comenzó a elevarme de nivel. Hay cosas que tienes que entender que se van a desatar en tu vida cuando cambies tu lenguaje, cuando cambies tu forma de hablar. Porque la gente que no tiene la revelación de la gratitud siempre tendrá queja en su boca para no agradecer aún en medio del conflicto. Por eso el enemigo trata de callarnos, de robarnos el gozo. Porque una iglesia con entendimiento es una iglesia que sabe agradecer. Por eso cuando los 10 leprosos fueron donde Jesús, y dice que se devolvió uno, se le abrió el entendimiento.
Y le digo, yo vine a darte gracias. Ven acá, Jesús. Dice él, eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Malagradecidos. Vivían una vida alejada del campamento, de la sociedad, porque el que tenía lepra era maldito, usted lo sabe, según la ley. Y estaba excluido del campamento. ¿Cuántos años tenían ellos excluidos? No lo sabemos, la Biblia no nos da datos. Pero sí sabemos que ellos se incorporaron a la sociedad y no tuvieron la revelación de devolverse. Agradecer lo que pasó. Ahora bien, Jesús solamente había establecido sanidad sobre ellos, pero le faltaba un factor: la salvación. Y cuando se devolvió el que reconoció que tenía que adorar y dar gracias, Jesús le dijo, ahora tu fe, tu gratitud te ha elevado, te ha dado salvación. Profeta, enséñame qué me quieres decir. Cuando tú agradeces en medio de un milagro, esto es una puerta para que otro milagro pueda ser desatado. Vive Jehová. Hay 3 cosas que se desarrollan en medio de un tiempo de adoración. Número 1, las amenazas del enemigo nos atemorizan. El enemigo, Satanás, no viene él mismo y te dice te voy a matar. No, él no te sale así. Pero él utiliza sus agentes diabólicos para atemorizarte con amenaza. Viene un diagnóstico de un médico usado por el diablo y te dice tú tienes cáncer y tienes 3 meses. Y ya esa noticia te atemoriza. Viene otro y te dice tu casa la vas a perder porque la hipoteca tú no la has pagado. Y viene tú y te atemoriza. Porque el enemigo va a utilizar siempre agentes distorsionados para amedrentar a los salvos. Pero una iglesia que tiene conexión con Dios, a pesar del proceso que viva, le atribuye lo que pueda acontecer a un carácter de lo que Dios es. Vuelvo y lo repito. Cuando la iglesia tiene la revelación de lo que Dios es y acontece algo en su vida, le atribuye a esa situación el carácter de lo que Dios es. Dios se le reveló al pueblo de diferentes maneras y a cada persona se le reveló de una forma distinta. Quizás como se me reveló a mí, no se le reveló a la profeta, ni al apóstol, ni a mi esposo, porque cada uno tiene un encuentro personal y cada uno tiene un carácter de Dios de cómo revelarlo. A Moisés se le reveló como el gran yo soy, pero a la samaritana se le reveló como el agua de vida. A Pedro se le reveló como el que provee en medio de la prueba. A David se le reveló como el que guarda, como el que sustenta. A Esther se le reveló como el Dios que protege, que cubre las amenazas del enemigo. Y cada uno de los de la Biblia se le reveló de una manera. Y por eso hay carácter de Dios. Rafa, Jireh, Adonai, Sikenu, Mekadeshkin. Cada una de las características de Dios se revela frente a una amenaza del enemigo. Y yo te pregunto, en la amenaza, ¿cuál es el carácter de Dios que revelamos? En la amenaza, ¿cuál es el carácter de Dios que implementamos? En medio de la escasez, reclamamos a Jehová Jireh que abra los cielos. En medio de una guerra, reclamamos a Siquenú que levante bandera a favor de nosotros, Dios de justicia. En medio, aleluya, de un dolor, reclamamos al Shaddai para que pueda venir a nuestro encuentro. En medio de un abandono, reclamamos a Elohim, el Padre de todas las cosas, para que nos pueda agarrar, sostener y sustentar. En medio de la enfermedad, llamamos a Rafa para que pueda implementar su sanidad en medio de nosotros. ¿Cuál es el carácter de Dios que revelamos frente a una amenaza del enemigo? Porque yo siempre digo, la prueba y el proceso revelan cuán conectado o desconectado estamos de Dios. La prueba y el proceso revela cuán cerca de Dios estoy o cuán lejos de Dios estoy. Porque mi actitud en medio del proceso revela quién gobierna mi corazón y quién no lo gobierna. Número 2, la intimidad con Dios me da estrategias para la guerra. Fíjate que Josafat tenía temor, pero se fue a arrodillar. Josafat tenía miedo, pero se postró. Josafat le estaba invadiendo la inseguridad, pero él no corrió donde el psicólogo para que le ayude. No voy en contra de los psicólogos.
Él no corrió donde la amiga, donde el amigo, para que le pueda dar un consejo para librarlo de la guerra. Él fue al lugar correcto. Él se postró rostro en tierra. Él se metió en la intimidad y dijo: de la única manera que yo gano esta batalla es pidiéndole al Shaddai que me dé estrategias, que me dé las armas correctas. La intimidad te da estrategia. Si no, pregúntele a Esther, a Hadasa. Dice la escritura que había una amenaza de muerte. Había un edicto corriendo. Amán había dado el edicto que murieran todos los judíos, incluyendo Mardoqueo. Pero cuando Esther estaba privando en fina de corona y pestaña y peluca, Mardoqueo le dijo: Esther, ya está bueno de tú fingir que tiene la peluca puesta, que tiene la pestaña puesta. A ti Dios no te llamó al reinado para exhibir pestañas ni peluca ni nada. A ti Dios no te llamó al reinado para que tú digas: yo soy la reina más pomposa de aquí. No, te llamaron para que hagas estrategias de guerra. Te dieron autoridad para que libre los tuyos. Y yo me puedo imaginar a Mardoqueo, si Mardoqueo fuera dominicano. Esther con pestañas no se gana un pleito. Esther con extensiones de pelo no se gana una batalla. Despierta, mamita, porque estamos en guerra. Despierta, mamita, porque estamos en amenaza. Despierta, mamita, porque hay un enemigo detrás de nosotros que viene corriendo. ¿Sabe qué digo Esther? Ok, entendí. Peluca aquí, pestañas aquí, maquillaje aquí, zapatos de cristal aquí. Ahora voy al cuarto y me meto la guerrera. Ahora voy al cuarto y me pongo la armadura de guerra. Ahora voy al cuarto y me cambio de ropaje. Me pongo las botas de la guerra. Me pongo la ropa de la guerra. Ya entendí que hay un pleito. La amenaza de Amán. Y dice la escritura que Esther dijo: tío, ayunen allá 3 días, que yo voy a ayunar aquí también. Y si yo tengo que perecer, que perezca. ¿Sabe qué significa la palabra perecer? Si tengo que exterminar esto, lo voy a exterminar. Ella estaba diciendo: yo tengo la autoridad, tierra y cielo, para exterminar el edicto de Amán. Por eso cuando ella llegó donde el rey Asuero, que no podía llegar sin invitación, ¿sabe cuál fue el alma que ayudó a Esther? Que se trancó 3 días. Ahí recibió la estrategia de guerra. En ese ayuno Esther fue investida de una autoridad mayor que Asuero. Asuero tenía el cetro, pero Esther tenía autoridad máxima. Hay gente que tiene que entender que no importa la autoridad de la tierra, Dios te da una autoridad máxima. Y va Esther ahí y dice: ok, la bota me la voy a quitar ahora. Y el uniforme de guardia. Ahora me pongo los tacos y la peluca. Y arranca Esther para allá. Y allá ve a Asuero y dice: oh my God. Allá viene la linda, la hermosa. Pero Esther está revestida de autoridad máxima. Ella no va como la reina. Ella va como la que legisla. Ella no va como la reina. Ella va como la que tiene autoridad. Como la que tiene poder. Y va y: oh, mi amor, ¿y qué tú haces aquí hoy? Se turbó el hombre. Porque ella no fue como la reina. Fue como la mujer que legisla. Porque en la intimidad recibió la autoridad. Cuando usted llega a los lugares, ¿cómo llega? Como la siervita, el siervito. O llegó como la mujer y el hombre de autoridad, embajador, embajadora. Cada vez que yo llego a Estados Unidos y pongo un pie aquí, digo: llegó la embajadora del reino. Llegó la embajadora, porque tú y yo no somos cualquier cosa. Tú y yo tenemos un manto en el mundo espiritual que nos identifica. Y cuando llegó Esther, el rey le dijo: ¿qué tú quieres que haga? Hasta la mitad del reino yo te cedo. El problema no es de reino, Asuero. El problema es más allá. Es contra el legado mío. Y el que se amenaza contra mi legado me tiene de frente. A mí me llamaron a cuidar los míos. Me posicionaron en este puesto para yo cuidar los míos. No me posicionaron aquí para yo exhibir cuán prosperado y bendecido he sido en Estados Unidos.
me posicionaron en este territorio para yo librar a los míos desde aquí. Y cuando llegó Esther, le dijo, ven, vamos a un banquete. Claro que sí. Invita también a Amán. Amán se sintió, mi amor, la reina me está invitando. No te apures, papá. Primera noche, segunda noche, tercera noche. La tercera noche le dice el rey, déjame de rodeo, Estela, que hay un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo estuviera en Dominicana, dijera una palabra que se dice problema en Dominicana. Pues yo se lo voy a enseñar. Dominicana problema le dicen, ay bobo. Hay problema, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice, gracias. Y dice ella, tengo 3 días, porque el número 3 representa autoridad para vencer. Espiritualmente hablando, el número 3 significa autoridad para vencer. Por eso Cristo al tercer día se levantó, porque venció el reino de las tinieblas. Y al tercer día ella llegó y le dijo, aquí hay una situación, ya yo tengo el enemigo aquí en la mano. Y le dijo, este Amán que tú tienes ahí de jefe tiene una amenaza contra mi pueblo. Dice que se turbó Amán en la mesa. Y dice la escritura que con la misma horca que Amán había preparado para que Mardoqueo muriera, ahí mismo lo ahorcaron a él. Hay estrategias de guerra que tú la vas a conseguir es estando en el secreto, es estando en la intimidad.